Edificados en la verdad. Javier Guerrero. Dedicatoria. A Dios quien es mi todo y me inquietó a escribir, a su Hijo Jesucristo quien es la verdad en la cual se fundamenta este libro, al Espíritu Santo, mi mejor amigo, quien me inspira para desarrollar el contenido del mismo y a mi esposa e hijos quienes son mi motivación en el ejercicio de mi ministerio. Reconocimientos. Agradezco a todos los miembros de la comunidad cristiana internacional El Corazón de Dios y del Overchurch por sus oraciones y motivación para desarrollar este libro. Mi gratitud especial a mi esposa e hijos por su amor, apoyo y comprensión constante. Capítulo 1. Avanzando a través del perdón. Perdonar es, sin duda, uno de los actos más importantes que debe caracterizar a los hijos de Dios. A lo largo de nuestra vida, consideramos que no tengo por qué perdonar, los demás no merecen mi perdón, yo perdono, pero no olvido, lo cual dista significativamente de la verdadera definición de perdón. Es importante tener claro que perdonar requiere olvidar la falta que ha cometido otra persona contra mí o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por esto, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Mateo capítulo 6 versículos 13-14 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 13 Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. 14 cerrar comillas y ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. La palabra de Dios nos deja muy claro que uno de los principios para poder ser perdonado por Dios es que yo primeramente perdone a otros lo que me han hecho a mí. Fijémonos en la condicional que existe en el versículo 14, si ustedes perdonan a otros, Dios los perdonará a ustedes. Por ello debemos comprender que si quiero hacerme merecedor del perdón de Dios, bajo la certeza de que yo le fallo diariamente, debo perdonar a aquellos que han cometido alguna falta contra mí. Ahora bien, en medio de nuestra humanidad, quizá nos cueste perdonar a otros, y lo más difícil, que esta actitud de perdón deba hacerse en reiteradas ocasiones con la misma persona, más aún si se trata de un miembro de la Iglesia. Y es que por naturaleza, perdonar no resulta fácil ni agradable, pues quizás la falta que cometieron contra nosotros nos dejó heridas o malos recuerdos, pero a la luz de la palabra de Dios, debemos perdonar siempre. Mateo capítulo 18 versículos 21-22 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 21 Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la Iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? 22 Jesús le contestó: No basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. La misma oración, modelo enseñada por el Maestro de Maestros, Jesús, menciona que al dirigirnos a Dios debemos pedirle que perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir que resulta entendible que como constantemente le fallamos a Dios, así siempre debemos perdonar a quienes nos ofenden, para obtener todo el tiempo el perdón de Dios. La disculpa es la acción de justificar una cosa o a una persona dando pruebas, razones y argumentos que constituyen la misma, pero a los hijos de Dios se nos ha llamado no solo a disculpar a los demás, sino a perdonarlos, esto es, a olvidar la falta que cometieron contra nosotros, lo cual se constituye en una plataforma para avanzar espiritualmente. Cuando olvido lo que me han hecho, entiendo que ello me garantiza mi tranquilidad, mejora mis relaciones con los demás y me permite obtener el perdón de Dios. El perdón desde el punto de vista bíblico me permite romper la membrana, derribar el muro y quitar el obstáculo que impide mi crecimiento espiritual, el cual obtengo mediante mi permanente relación de intimidad con Dios. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que la falta de perdón nos impide avanzar espiritualmente y de cierta forma estanca nuestros sueños. La actitud de perdonar siempre debe tener una motivación correcta, que no es otra que olvidar lo que me hicieron, sanar mi corazón y hacerlo tantas veces como sea necesario, según el mandato bíblico. En lo referente al perdón y como seres humanos, muchas veces actuamos o hacemos las cosas porque queremos hacer algo por demostrarle a los demás que sí podemos, mas no por la verdadera razón de ser, que debe ser la de agradar a Dios. Hebreos capítulo 7 versículo 27. Hebreos capítulo 10 versículo 17 e Isaías capítulo 43 versículo 25 traducción en lenguaje actual, TLA, citan. 27 Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. 17 Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. 25 Pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías.
Las referencias bíblicas anteriores nos muestran que la muerte de Jesús tuvo dentro de sus propósitos el perdón de nuestros pecados, mediante un único sacrificio que fue suficiente y para siempre, lo cual nos enseña que, aún sin merecerlo, fuimos redimidos de nuestro pecado, razón que nos lleva a actuar en actitud de constante perdón hacia los demás, sin importar si consideramos que merezcan o no dicho perdón, olvidando lo que nos hicieron y actuando no por razón, sino por gracia, pues debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El no perdonar nos estanca en el propósito de alcanzar muchos de nuestros sueños, y la verdad contenida en la palabra de Dios me conduce a perdonar para yo poder ser perdonado. Lucas capítulo 6 versículo 37 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 37 Jesús también les dijo: no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Perdonar nos permite entregar cargas que nos dificultan nuestro diario caminar en la vida y nos permite sembrar algo que tarde o temprano vamos a necesitar, esto es, el perdón de Dios y de los demás. Perdonemos a nuestra familia, líderes, pastores, profesores, jefes y a nosotros mismos. Capítulo 2. La virtud de la humildad. Es importante que como hijos de Dios tengamos claro que la humildad es la virtud que consiste en conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Existe un concepto equivocado de la humildad, quizá cuando se pronuncia este término, muchas personas piensan en pobreza, formas de vestir, estratos sociales, etc., pero la verdad es que la humildad no tiene nada que ver con cantidades de dinero, con una posición emocional inferior, ni con una posición social. Por el contrario, la humildad está directamente relacionada con lo que realmente soy, no sintiendo o presumiendo más o menos de esa realidad. El ser humilde garantiza la atención de Dios, pues Dios siempre atenderá y cuidará al humilde. Salmos capítulo 138 versículo 6 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 6 Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Otras versiones bíblicas citan: Dios exalta al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Lo anterior ratifica que, si ostento la virtud de la humildad en mi vida, Dios me atenderá, exaltará, cuidará y se ocupará de mí, más si mi actitud es de orgullo, me mantendrá alejado de Él. Y es que el estar alejado o no de Dios resulta importante, cuando entendemos que lejos del nada podemos hacer, razón por la cual ser humildes garantizará que no estemos alejados de Él, sino cerca y por ende dando fruto. Juan capítulo 15 versículo 5 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 5 cerrar comillas el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. La humildad trae exaltación y bendición, mientras que el orgullo, el cual es contrario a esta, nos lleva a ser tratados como menos importantes. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Mateo las 23 y 12. La virtud de la humildad. Salmos capítulo 51 versículo 17 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 17 Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Ello nos permite concluir que Dios recibe la humildad como la mejor ofrenda y no desprecia a quien se humilla y se arrepiente, siempre que ello sea hecho con sinceridad en nuestro corazón y bajo la certeza que debemos humillarnos ante Dios y que no estamos exentos de cometer actos de los cuales debemos arrepentirnos. La humildad es una fuente integral de bendición, la cual trae riquezas, honra, vida y el recibimiento de las promesas que Dios ha establecido sobre nosotros. Proverbios capítulo 22 versículo 4 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 4 Humíllate y obedece a Dios, y recibirás riquezas, honra y vida. Mateo capítulo 5 versículo 5 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 5 Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, les manifestó: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Ello resulta muy importante al momento de entender lo que realmente es la humildad, pues Pablo deja claro que su ministerio es producto de la bondad de Dios, hace una invitación a no creerse más de lo que se es en realidad, sino que nuestra perspectiva debe ser desde la capacidad dada por Dios a cada uno de nosotros.
Finalmente es de resaltar que la humildad nos ayuda a tener buenas relaciones sociales, reduce la angustia de nuestra vida y desata el poder de Dios en nosotros, en el entendido de que si no aparentamos ser más o menos de lo que realmente somos, vamos a entablar relaciones sociales amenas que no se fundamentan en la apariencia, lo cual disminuye el afán propio de vivir consiguiendo cosas que no debemos, sino por el contrario, siendo humildes recibiremos la bendición de Dios. Capítulo 3. Un Padre rico en misericordia. Cada uno de los seres humanos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, sabemos que somos hijos de Dios, los cual nos ponen una posición diferente frente a cualquier criatura de Dios, pues ya no solo somos parte de su creación, sino tenemos una relación de padre e hijo. Así las cosas, tenemos que reconocer que nuestro Padre es abundante en misericordia y tiene un gran amor por cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 4 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 4. Pero Dios es muy compasivo, y su amor por nosotros es inmenso. Esto nos deja claro que nuestro Padre es rico en misericordia, por el gran amor que tiene por nosotros. Por otro lado, debemos diferenciar misericordia de gracia, entendiendo que aunque parezcan iguales, realmente no es así. Misericordia es que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados, mientras que gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos, entendiendo así que la primera hace referencia a la liberación del juicio, mientras la última a la bondad que se extiende hacia nosotros, aún sin merecerlo. Jonás capítulo 1 versículo 2 y Jonás capítulo 3 versículo 1-4 traducción en lenguaje actual, TLA, citan. 2. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Un Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. 2. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Anúnciales el mensaje que voy a darte. 3. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. 4. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando. Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. La palabra de Dios en las referencias bíblicas anteriores nos permiten entender el concepto de misericordia. Dios había visto la maldad de Nínive, la cual había subido delante de él y por lo cual aquella ciudad habría de ser destruida. Sin embargo, Dios encarga a Jonás la labor de anunciar a los habitantes de esta ciudad de este hecho, a lo cual inicialmente Jonás desobedece y por lo cual sufre sus consecuencias, pero que finalmente, y según lo registrado en la palabra, obedece y termina convirtiéndose en un hecho que permite que dicha población cambie de actitud y sea alcanzada por la misericordia de Dios. Ello nos enseña muchísimas cosas respecto de la misericordia. Por ejemplo, cuando Dios quiere hacer algo, previamente les avisa a sus hijos, busca instrumentos para anunciar dichos mensajes y nos previene de lo que va a ocurrir para que tomemos correctivos y así podamos ser librados del juicio. Éxodo 32 2.7-9 registra otra situación similar, donde Dios habla a su siervo Moisés y le comunica de una situación de idolatría en la que incurre el pueblo que había sacado de Egipto, a través de la cual podemos aprender que Dios habla a los líderes puestos por él, observa permanentemente nuestro actuar y advierte sobre nuestra conducta. Dios siempre está dispuesto a extender su mano a favor de nosotros y no solo observa nuestro diario actuar, sino que nos advierte de nuestro mal proceder, ratificando como ya se ha enunciado, que Él es rico en misericordia y al mismo tiempo tardo para la ira. Bajo el principio de que todo lo que siembro, eso mismo recojo, la misericordia resulta tan importante como el perdón para nosotros, y es que si yo miro y actúo desde la perspectiva de la misericordia, Dios así lo hará conmigo. En el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículos 1-8, se registra una historia donde Dios envía al profeta Natán para que reprenda a David por su actitud, el cual al escuchar lo dicho por el profeta, levanta un señalamiento en contra del protagonista de la historia queriendo que se haga justicia en contra de éste, sin saber que se trataba de él mismo. Esta historia ilustra nuestra realidad cotidiana, referente a que somos rápidos para señalar a los demás, pero aún así, y de manera extraña, deseamos que Dios nos mire con misericordia a nosotros. Lucas capítulo 18 versículo 14 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 14 Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres. Les aseguro que, cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. La anterior es la conclusión a la que llega Jesús cuando pone el ejemplo de un hombre orgulloso y uno humilde, historia que nos enseña que la humildad nos lleva a obtener la misericordia de Dios, pues el creernos más que los demás, lo único que nos lleva es a tener menos valor para Dios.
Desde el entendido de que la misericordia es el perdón del castigo que merecen nuestras actuaciones, la misericordia será tan pronta como lo sea nuestra actitud de humildad delante de Dios, pues nuestra humillación delante del Señor me cataloga como más importante para Él. Así las cosas, es claro que la misericordia es la liberación del juicio, lo cual se convierte en un punto de referencia a la hora de entender que de la misma forma como yo deseo ser tratado, me tratarán a mí. Mateo capítulo 7 versículos 1-2 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. Cerrar comillas 1, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. 2. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Lo anterior nos lleva a concluir que de la forma como yo trate a los demás, Dios me tratará a mí, razón que sin duda alguna nos invita a extender nuestra misericordia con las demás personas, para que así Dios igualmente muestre su misericordia hacia nosotros. Finalmente es importante resaltar que sin importar el cargo o la posición social que tengamos, los hijos de Dios debemos ser misericordiosos. En el segundo libro de Samuel capítulo 9 versículos 1-3, vemos como David siendo rey, trata bien a Mefiboset, lo cual nos muestra aquella forma de ser que debe caracterizar a los hijos de Dios, esto es, que a mayor cargo y jerarquía, mayor misericordia debemos tener para con los demás, no por el afán de mostrar nuestras obras, sino bajo el principio de que al que más se le da, más se le exige, comportándome como un ser misericordioso, para de esta forma experimentar en mi vida, ese Padre rico en misericordia. Capítulo 4. Una eternidad que nos anima. Cada uno de los seres humanos que hemos aceptado a Cristo, debemos hacernos los siguientes interrogantes. ¿Estamos preparados para vivir la vida eterna? ¿Qué tan seguros estamos de que si el Señor viniera hoy por nosotros, nos fuéramos con Él? Salmos capítulo 102 versículos 25-27 traducción en lenguaje actual, TLA, cita. 25 En el principio tú afirmaste la tierra. Tú mismo hiciste los cielos, 26 pero se irán gastando, como la ropa, y un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme. 27 Siempre serás el mismo, y tus años no tendrán fin. La palabra de Dios nos muestra algo claro, y es que si bien es cierto que Dios afirmó la tierra e hizo los cielos, estos se irán gastando y algún día Él los destruirá, mas a los hijos de Dios nos anima saber que Dios es el mismo siempre, en Él no existe sombra de variación, y sus años no tendrán fin. Esto quiere decir que nuestro amado Dios es eterno. Quizás como el salmista David, no solo sabemos que la vida es corta, sino que anhelamos saber cuál será nuestro fin, pues nuestra vida no es más que un suspiro, y al resultar pasajera, el amontonar riquezas, solo sirve para que al nosotros morir, alguien diferente se quede con estas cosas materiales y efímeras. Así que las cosas que al mundo natural le preocupan, tales como amontonar dinero, tener posiciones de reconocimiento, entre otras, resultan totalmente contrarias a la eternidad que realmente debe animarnos a los hijos de Dios, quienes conocemos y vivimos las cosas del Espíritu, pues como lo cité al iniciar este capítulo, las preguntas que deberíamos hacernos es si nos hemos preparado y qué tan seguros estamos de poder vivir una eternidad con Cristo Jesús. Ahora bien, los interrogantes anteriores no obedecen a creer que mi vida es un reflejo de haberlo alcanzado todo, ni mucho menos de perfección, pero sí de la convicción de que esa maravillosa eternidad al lado de nuestro amado Dios me debe motivar a mí, y a ti apreciado lector, a seguir adelante sin mirar jamás hacia atrás, pues si Dios nos rescató de nuestro pasado, es porque Él sabía que lo que allí vivíamos, hacíamos y experimentábamos, no nos era para nada provechoso, de manera que nuestra mayor motivación es guardarnos para Dios, buscando la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor, convirtiendo esta vida pasajera en una única y absoluta oportunidad para alcanzar esa preciada salvación que Jesucristo nos dio en la cruz y que nos garantiza una eternidad al lado de nuestro amado, pero de la cual muchos se han olvidado, por correr tras los afanes y objetivos efímeros que ofrece el momento de vida en la tierra. Lo anterior es una reflexión que nos debe conducir a una realidad, y es a mirar la salvación como ese tesoro invaluable que recibimos a través del derramamiento de la sangre de Jesús, y no continuar viviendo como si la muerte del Hijo de Dios en la cruz la hubiésemos merecido o no sirviera para nada, pues existe otra realidad irrefutable, y es que al final terminaremos viviendo una eternidad, o bien sea en el cielo o por el contrario en el infierno, pues si Dios así lo dijo, así será. Existe otra realidad, y es que en este mundo terrenal tenemos dificultades en las diferentes áreas de nuestra vida, pero si miramos la realidad de la eternidad al lado del Señor, sabemos que estos problemas no van a durar para siempre, pues esta vida pronto acabará, y ello nos motiva a tener una vida dispuesta para vivir una eternidad en el cielo, y entender al igual que el salmista, que nuestra vida es pasajera y de nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas, razón por la cual nuestra única esperanza debe estar puesta en Dios.
Quizá nuestra buena conducta, en ocasiones nos lleva a tomar la errada atribución de querer criticar o juzgar a las personas que consideramos, desde nuestro débil y propio conocimiento, como pecadores persistentes que ponen en peligro su salvación, pero no nos hemos puesto en la labor de ayudar, motivar y exhortar a los demás a cambiar su errada actitud, pues nuestras comparaciones, señalamientos y acciones, en lugar de aportar al cambio de los demás, se convierten en piedra de tropiezo, olvidando para nosotros mismos que cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Así que ruego a Dios que cuando leas estas líneas, no solo te sientas motivado a luchar incansablemente para prepararte en todo momento para vivir una eternidad con Cristo, sino que con fundamento en el amor de nuestro Dios por las almas perdidas, seas motivado a inspirar a través de tu vida a otros a aceptar a Cristo y seguirlo, obedeciendo al Espíritu Santo, a fin de alcanzar la vida eterna, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:2.8. Si hay algo que debe animarnos en medio de un mundo corrupto, lleno de malversaciones, problemas, dificultades y obras de la carne que solo logran desagradar a Dios y producto del pecado apartarnos de Él, debe ser la eternidad que nuestro soberano Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, nos ha otorgado como una muestra de su amor para con nosotros y con un precio invaluable, la sangre de Cristo. Deseo cerrar este capítulo retomando las palabras del apóstol Pablo, las cuales están registradas en Filipenses capítulo 3 y versículos 12 al 15, traducción en lenguaje actual, TLA, las cuales manifiestan. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad, puesto que hoy en día desde los púlpitos, cada vez se predica menos de eternidad, quizá porque para muchos no es un tema de actualidad, o simplemente existen señalamientos de que no somos dignos de predicar sobre ello, olvidando que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y que como simple escritor de este libro, ciertamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, soy un ser imperfecto que no puedo justificarme en dicha falencia, para no mirar esta enorme realidad. Por el contrario, lucho cada día por alcanzar la eternidad, sin fijarme ni sentirme orgulloso de lo que he alcanzado, sino concentrado en lo que me falta por recorrer, siendo inspiración y apoyo para que los demás anhelen y se preparen para igualmente vivir una eternidad en el cielo. Capítulo 5. Una paternidad anhelada. En los anteriores capítulos, hablé del perdón, la humildad, la misericordia y la eternidad, temas que quizá para muchas personas que leen este libro, resulten un poco difíciles de aplicar en su vida. Por eso siento que el Espíritu Santo me ha guiado a contar en esta sección sobre mi experiencia con un Padre único, fiel, amoroso y todopoderoso. Por ello, apreciado lector, me es importante iniciar contándote que mi vida no fue la de un niño normal, quien podría crecer en una familia funcional y con el amor de un padre que le inspirara a alcanzar cosas portentosas en la vida. Crecí bajo el cuidado de mis abuelos paternos, quienes fueron mis ayudadores y los instrumentos de Dios para poder desarrollarme, estudiar y crecer como un ser humano común. Sin embargo, algo en mí solía ser cada día más grande, y era, sin duda alguna, el vacío ocasionado por la falta de un padre, sumado a que las cosas en mi vida eran el reflejo de una vida de esclavitud, situación que no lograba entender, pues mi vida reflejaba externamente una situación muy diferente a lo que en mi interior vivía a diario. En muchas ocasiones, a solas en mi habitación, lloré, me pregunté muchas cosas y hasta cuestioné a mis padres terrenales por los innumerables vacíos que había en mí, y era que yo sentía literalmente que algo pasaba en mi vida, y era una experiencia de que algo controlaba mi vida y me tratara como si fuera su esclavo, y aunque todavía no conocía a Cristo, en mi corazón siempre hubo un anhelo enorme por experimentar su presencia. Era algo inexplicable, literalmente es como querer hacer el bien, pero terminar siempre haciendo cosas que ni yo mismo entendía por qué las llevaba a cabo. Pero un día, lleno de 1000 inquietudes y con una vida que ante la sociedad parecía de éxito, lloré de manera incansable y sentí deseos hasta de acabar con mi propia vida. Era un desasosiego que me llevó a entender que por más que quería en mis propias fuerzas liberarme del peso y del dolor de mis angustias, resultados e intentos fallidos por ser feliz, cada vez era más vano lograr conseguirlo.
Una y otra vez me venía a la mente el por qué me tocaron ese par de jóvenes padres que no se interesaron en luchar por la felicidad de su hijo desde su niñez, hasta deseé haber sido adoptado por una pareja responsable, pudiente financieramente y que me brindara todo su amor a fin de ser esa persona feliz que tanto anhelaba cumplir sus sueños. Y fue en medio del mayor dolor y angustia, en medio de la supuesta soledad de mi habitación, donde tuve un encuentro con el verdadero amor de mi vida. Sí, estaba experimentando por primera vez que ya no tenía que obedecer a todo. Lo malo que me dominaba, que los deseos de mi carne y la vanagloria del mundo, no eran mi prioridad, era algo tan distinto, que sentí que era mi final. Y ciertamente fue mi final, pues ya no se trataba de mí, se trataba de Dios, ese maravilloso ser que cumplió todos los deseos que en medio de mi desespero, quizá ni sabía por qué los pedía, encontré en él, un padre que me amó incondicionalmente, dueño de todo lo que necesitaba y lo mejor, quien, sin ningún señalamiento, me adoptó como su hijo. Luego de esa formidable experiencia, ya mi insaciable vida no quería solo eso, empecé sin entender en ese momento el por qué, a buscar una relación con él. Sí, con ese padre maravilloso, y no solo salió de mí todo aquello que me hacía sentir un vil esclavo, y me llevaba a comportarme como alguien que no tenía dirección y cada vez se sentía más vacío, sino que empecé a experimentar la compañía de un verdadero amigo que ahora vivía dentro de mí, y hoy, sin duda alguna puedo afirmar, que se trata del Espíritu Santo de Dios, quien no solo es mi mejor amigo, sino quien me inspiró a escribir estas líneas y plasmarlas en este libro, porque quizá tú que las lees, al igual que yo lo viví en el pasado, anhelas ansiosamente un padre de verdad y un amigo que siempre te indique cómo hacer lo correcto. Después de ese día todo fue diferente, me sentía libre de ataduras, prejuicios y se había ido el sinsabor de mi vida, era literalmente el cumplimiento de mi deseo, pues Dios no solo me había hecho libre, sino ahora ese maravilloso Dios me había adoptado como su hijo, situación que me llevó a un deseo enorme por orar y entablar una relación. Con él, me había convertido en un ser sensible a su Santo Espíritu, y había muerto en mí, ese joven rebelde que parecía un ser rudo y orgulloso de hacer lo que bien le parecía, a convertirse en un niño que por todo lloraba y solo quería saber, hablar y experimentar cada vez más la profundidad del amor de su padre. Es algo realmente extraordinario, todo había cambiado, aunque suene una locura, ya tenía a quien decirle papá, sentir su presencia siempre junto a mí, recibir constantemente su bendición, y algo más, había en mí una certeza del derecho que tenía a recibir su herencia. Amado lector, quizás te suene algo extraño lo que acabo de manifestar, pero reitero, yo era un joven con una máscara que siempre pretendía mostrar algo diferente a la tristeza y vacío que había en mi corazón, que cuando anhelé la relación, conversación, afecto y la bendición de un padre terrenal que yo mismo tuviera la certeza que era quien me había engendrado, nunca lo tuve para ello. Lo más precioso del cumplimiento en mi vida de esa tan anhelada paternidad era que ahora tenía un verdadero papá que siempre me escucha, me llena de su amor y me bendice, sumado a la íntima relación que hasta ahora tengo con su Santo Espíritu, quien no solo es mi mejor amigo, sino que ya no me esclaviza, sino que me convierte y convence de que en Dios tengo un verdadero papá, y por eso así me dirijo a él diariamente, pues muchos buscan un Dios, pero en mi caso personal, me encontré en el único y verdadero Dios, al Padre amoroso que tanto había anhelado desde niño, cuando mis padres decidieron apartarse de mí. El Espíritu Santo me ha enseñado que ya no soy esclavo de las cosas que brinda este mundo terrenal, ni del temor, sino que esa adopción que un día, sin entender por qué, la pedía en medio de mis tiempos de soledad y desespero, ha llegado a mí, y es precisamente ese espíritu de adopción el que me permite llamar, ver y experimentar en Dios a mi auténtico papá, quien es mi verdadero hacedor, y entonces todos mis deseos de paternidad estaban siendo cumplidos. Luego de esta experiencia, mi relación con mi padre se convierte en una adicción, quizá es esa sensación de que has esperado tanto tiempo por algo, que cuando ya lo logras tener, deseas que nadie te lo quite. Bueno, esa es mi situación, ahora tengo un padre que no me abandona, que siempre me brinda su bendición, y que fue él mismo quien me eligió, me habla y enseña cada día a vivir sin pecado y me convence de que soy de su propiedad. Todo lo anterior me llevó a ejercer por misericordia y gracia de Dios un ministerio fundamentado en la paternidad, y aunque resulte extraño que alguien quien no creció junto a su padre natural, hable y ejerza paternidad, déjame contarte algo que ha sido una experiencia diaria en el ejercicio pastoral junto con mi preciosa esposa, y que Dios nos ha permitido ver reflejado y fundamentado en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas las 15 y 11-32. Allí encontramos que Jesús hace referencia a un hombre que tenía dos hijos, situación que nos ha permitido ver que existen muchos hijos, con diferente personalidad y comportamientos, pero un solo padre, que entre ellos el hijo más joven pidió a su padre la herencia, y hemos entendido que
De entre los hijos tendremos algunos con falta de madurez espiritual, que prefieren pedir la parte de su herencia, para irse a malgastar lo recibido, en los placeres del mundo, renunciando con ello a la paternidad de un Dios justo que da a todos sus hijos de la heredad. Pero vemos a diario hijos que no entienden el privilegio que significa el hecho de estar bajo la cobertura y la protección del Padre, y por ende, no valorando sus beneficios. Hemos tenido que llorar viendo como muchos que ostentan el privilegio de ser hijos de Dios terminan vendiendo su herencia por un poco de pan y una sopa de lentejas, menospreciando los derechos de hijo. Existen hijos que dicen estar cansados de la disciplina, manifiestan cosas como abrir comillas ya, no me gusta estar aquí, me gustaría desplegar mis alas, he mirado estos pastos, y los pastos de otros campos me parecen mucho más verdes. Sin embargo, hemos visto la profundidad del amor de nuestro amado Dios y Padre, quien cuando sus hijos rebeldes e inmaduros empiezan a pasar necesidades, espera pacientemente a que reconozcan que lo que les hace falta, en casa de Dios, su Padre, sobreabunda. Y es que en muchas ocasiones no solo quedamos sin nada, sino que a eso se le suma la situación adversa del lugar donde estamos, que no es otro que un lugar distante de la protección del Padre, sumado a que no encontramos ayuda de nadie, ni siquiera de los que pensamos que estaban con nosotros, y el que decide ayudarte no podrá darte ni la posición ni los privilegios que te otorga el Padre. Por eso, si tú caso es este, y quizá como hijo en ese momento no se atreve a regresar a su casa, aunque lo sientas hacer, no debes tener el temor de volver a los brazos del Padre, pues en muchas ocasiones un hijo se encuentra comiendo entre los cerdos, no por falta de paternidad, sino por decisión propia. Esto fue algo de lo que más impactó mi corazón, y es experimentar un verdadero papá que cuando decidimos volver a casa, con actitud de arrepentimiento, recibimos su amor, porque hemos entendido que el Padre nunca detiene a su hijo cuando se va, pero siempre que decida volver, estará dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, pues no se trata de merecimientos, sino de derechos y deberes. La paternidad se manifiesta con protección, autoridad y orientación en su caminar, siempre recibiendo lo mejor del Padre hacia nosotros. Por ello es que cuando nos arrepentimos y decidimos reconocer a Dios como nuestro Padre, el cielo se alegra. Desde niño y a raíz de mi experiencia personal, entendí que volver a Dios tipifica regresar a nuestro estado original, y nuestro Padre es Dios, así que reconocerlo significa arrepentirnos y aceptar que Él es nuestro Padre, y pude experimentar que Dios, mi Padre, siempre estuvo esperándome, y solo bastó correr a sus brazos, arrepentido por haber despreciado su paternidad, para que Él me hubiera acogido como su hijo. E igualmente hemos visto en nuestro ejercicio ministerial la otra faceta de la historia del hijo pródigo, y esta es la del hermano mayor, pues al igual que no entendemos el principio de paternidad, pues nos cuesta entender el perdón del padre hacia su hijo, máxime si eso significa que deba volver a casa y obtener nuevamente los privilegios de hijo, no entendiendo que a pesar de nuestros errores, Dios quiere ser nuestro Padre. Déjame asegurarte que Dios te está esperando, y Él se alegra por tu regreso, del anonimato a la posición de hijo, pues Él desea resucitar tus privilegios de hijo y demostrarte su amor y perdón, pues cuando eres abrazado por el Padre, toda carencia es restaurada en tu vida. Capítulo 6. Cuando el hambre física despierta el apetito espiritual. Hay cosas que al ser humano le son incomprensibles en cierto momento, aun siendo conocedores de la palabra de Dios y de sus promesas, no logramos entender por qué suceden ciertos acontecimientos en nuestras vidas, pero eso fue lo que precisamente ocurrió en mi vida, una vez decidí seguir a Cristo y obedecerle. Resolví agradar a Dios con mi vida, de manera que tomamos la decisión de común acuerdo con mi esposa de asistir a una iglesia cristiana, contraer matrimonio y servir en la congregación donde Dios nos había puesto para ser edificados. Recién convertidos al Evangelio de Cristo, vivimos innumerables bendiciones y literalmente estábamos viviendo esa parte de la palabra de Dios contenida en Mateo capítulo 7 versículo 7 traducción en lenguaje actual, TLA, la cual cita: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Pero ciertamente pasamos del tiempo de pedid y se os dará a un proceso donde estábamos siendo probados en muchas áreas de nuestra vida. Las cosas al parecer no se daban ni en la familia ni en la economía, pero algo era cierto, estábamos profundamente enamorados de Dios. Este fenómeno nos afectó mucho, parecía que la paz se había apartado de nosotros, mi esposa estaba en estado de embarazo y el dinero no resultaba suficiente para cumplir todos los compromisos, era como si las puertas se estuvieran cerrando para nosotros, pero al mismo tiempo nuestra pasión por servir a Dios crecía. Vivíamos literalmente esa parte de la Escritura que cita abrir comillas ya, no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, 2 Corintios 5 y 15 TLA.
El proceso fue tan fuerte que luego de tener ciertas comodidades, pasamos a aguantar hambre, y eso empezó a darnos motivos para llorar, discutir y hacer preguntas que ciertamente entristecían al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios ponía en nosotros un deseo ferviente por servirle en su obra, y por ello el Espíritu Santo me permitió titular este capítulo Cuando el hambre física despierta el apetito espiritual. Fueron muchas pruebas difíciles que creí que no iba a lograr superar, pero entendí que nuestro fiel y amado Dios no permitiría que sufriéramos más tentaciones y dificultades que las que pudiéramos realmente soportar. Era como cuando vas al gimnasio los primeros días y el dolor de las partes de tu cuerpo son tan fuertes que no quisieras volver a entrenar. Surgían muchas preguntas, pero la misma dificultad acompañada de la fe en Dios hacían que le buscáramos desesperadamente a fin de encontrar una respuesta y un porqué a cada situación difícil, pero al final siempre encontraban. ¿Para qué? Que me demostraba que Dios tenía el control de todas las cosas, pero que Él, que lo sabe todo, necesitaba formar en nosotros los siervos que por amor le serviríamos hasta el último suspiro de nuestra vida. Hay algo que no puedo dejar de escribir, fue muy dura cada situación, pero al mismo tiempo fue maravilloso ver cómo Dios nos enseñaba a depender de Él, pues era triste no tener que comer, pero era sorprenderte que mientras lloraba y muchas veces le reclamaba a Dios un por qué estoy pasando esto, si te quiero, si te sirvo, si estoy haciendo las cosas bien, tocaba una chica de la iglesia a la puerta de nuestra casa para decirnos con un pan y una bolsa de leche en sus manos: aquí les manda mi mamá. Sabíamos que era Dios mismo, que quería gritarnos con cada demostración de amor que debíamos aprender a depender únicamente de Él, y era tan duro como cuando en un ejemplo hipotético has sido dueño de muchos automóviles y de un día para otro termina siendo el conductor de alguien que te paga un salario para que lo lleves diariamente a donde éste te ordene que lo hagas. Sufrimos tantas cosas, algunas de ellas fue el tener que ser menospreciados por la misma gente a la cual le habíamos hablado de Jesús y su plan de salvación, tener que dejar de vivir en la comodidad de una casa para compartir junto con otros familiares el lugar de residencia, ver cómo a pesar de tener un trabajo y un sueldo, los ingresos resultaban insuficientes para poder pagar los compromisos económicos y sufrir el corte de los servicios públicos, entre tantas otras cosas las cuales no quiero resaltar, sino compartir sobre algo admirable que sucedía de forma paralela a estos difíciles hechos, y era que en mí había cada día una pasión más grande por servirle a Dios y predicar su palabra, con la confrontación de tener el privilegio de ir a predicar a campañas evangelistas a otras ciudades y ver los milagros tangibles hechos por la mano de Dios en las personas que asistían a dichos eventos con necesidades de sanidades y milagros de todo tipo, pero al mismo tiempo viajar de regreso a mi ciudad natal y encontrarme con una realidad de escasez económica, necesidades físicas y confrontaciones aún en la parte laboral, y con el transcurrir de los días estar recibiendo llamadas telefónicas de testimonios de personas que glorificaban el poderoso nombre de Jesús, porque habían recibido un milagro, una sanidad o veían materializado el cumplimiento de una palabra profética en sus vidas. Era como estar viviendo en mi propia vida la realidad bíblica contenida en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay algo que debía entender, mi antigua manera de vivir no solo era un desorden, sino que esa vida de apariencia me impedía ver materializado en mí los diferentes nombres de Dios. Y es que cada situación, aunque dolía, formaba en nosotros esa vasija que Dios estaba moldeando, pero al mismo tiempo cada circunstancia nos permitía ver la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. En muchas ocasiones debimos tener la nevera vacía para poder experimentar a Jehová Jireh y entender que nuestra provisión viene de Él, quien suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. A Emmanuel, ese Dios con nosotros, es ese Jesús que un día no solo nació para nuestras vidas cuando decidimos recibirlo en nuestro corazón, sino aquel que hasta hoy nos demuestra que con nosotros está Dios, aun en medio de las más grandes tribulaciones. A Jehová Nisi, quien no solo nos ha dado la victoria en cada batalla que hemos tenido que suscitar contra la carne, el mundo y el enemigo, sino que nos ha demostrado que es Dios mismo quien pelea y levanta bandera por nosotros. A Jehová Salom, porque si hay algo que el enemigo ha querido quitarnos es la paz. Pero hemos visto innumerables veces cómo nuestro amado Dios derrota a nuestros adversarios y nos da la paz interior que solo puede provenir de Él, y cómo no decir que en medio de cada batalla espiritual, en la cual aún las personas más allegadas y en las que más hemos confiado y apoyado nos han defraudado, vemos a Jehová Sabaoth, ese Señor de los ejércitos quien cumple sus propósitos, aun cuando fracasan las tropas de su pueblo terrenal. A Jehová Rafa, quien ha sanado en muchas ocasiones mi enfermedad espiritual, física y emocional, y hemos visto cómo ha provisto en
Jesucristo, la sanidad de muchas personas en estos pocos años de ejercicio ministerial, finalizando por mencionar solo algunos, en la confirmación de ese Shaddai, un Dios que nos ha sido suficiente, quien es realmente todopoderoso y una fuente inagotable de bendición, que nos ha permitido concluir que no existe nada lo suficientemente grande, que nuestro amado Dios no pueda vencer, controlar o manejar, para siempre actuar en favor de nosotros. Estoy convencido de que el Espíritu Santo me ha permitido escribir el párrafo anterior, porque quizá tú que lees estas líneas, en muchas ocasiones y en medio de las dificultades siempre quieres encontrar un porqué, que finalmente se convierte en el para qué que he vivido en mi vida, y que no es otro que Dios se muestre siempre actuando a tu favor, y mostrando su deidad, poder y amor por cada uno de nosotros, pues ciertamente Él tiene el control de todas las cosas. Fue un largo tiempo cronos, calendario, cronológico o secuencial, de necesidad, pruebas y procesos, que nos mostró que en el kairos, momento oportuno, adecuado o perfecto de Dios, todo tendría una razón de ser, y era formarnos para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Recuerda que les hablé de que al mismo tiempo que vivía dificultades personales, podía ver en medio del ejercicio ministerial, tantas veces la gloria de Dios. Bueno, ha llegado el momento para decirte que así como el hambre física despertó en mí un apetito espiritual, Dios obrará en cada tribulación de tu vida, un momento adecuado para que lo busques desesperadamente, lo anheles a tu lado y puedas ser testigo con tu propia vida, de las más grandes bendiciones, pues en medio de la aflicción y la soledad, es cuando realmente en nuestra búsqueda de la presencia de Dios, encontramos al único que siempre permanecerá fiel, y lo mejor, tiene todos los recursos para complacernos como sus hijos que somos. Deseo finalizar este capítulo asegurándote algo, quizás estás pasando por muchas dificultades, angustias y adversidades, pero de algo estoy convencido, y es de lo que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Filipo, y es que Dios quien empezó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva, así que hoy debes tener la certeza de que si 2 pajaritos no valen más que una moneda, y sin embargo, ninguno de ellos muere sin que Dios, nuestro Padre, lo permita, cuánto más cuidado tendrá de nosotros. Posiblemente hoy estás pasando un desierto, el cual te hace gritar desesperadamente, pero ten por seguro que Dios escuchará el clamor e irá a tu encuentro. Quizá has llorado amargamente y has permanecido fuera de la casa de Dios, pero Él notará tu clamor y se acordará de ti, o de pronto al igual que David ya te cansaste de gemir, pero Dios no se ha cansado de escucharte. Déjame decirte que el Dios de mi vida y de mi esperanza lleva la cuenta de todas tus angustias e incluso ha juntado todas ellas y ha registrado cada una en su libro, pues nuestro Padre Celestial no solo cuida de su pueblo, sino que nunca duerme, por lo tanto es tiempo que corras apresuradamente a su presencia, suéltate en sus brazos, pues ese maravilloso Dios hoy te afirma como en algún tiempo se lo dijo al rey Ezequías: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Capítulo 7. Luchando por el deseo de dar más fruto. Qué satisfactorio es sentirse útil para nuestro Dios, y esto fue lo que precisamente estaba pasando en mi vida, una vez mi Padre Celestial me permitió despertar ese apetito espiritual del cual les narré en el anterior capítulo. Fue un tiempo donde constantemente daba resultados favorables para la obra de Dios, lo que comúnmente se conoce como dar fruto. Era una satisfacción saber que a pesar de las dificultades o situaciones que acontecían en mi vida, mi pasión por servir al Señor era cada día mayor y me motivaba a ver los resultados tangibles del trabajo en la casa de Dios. Eran muchas alegrías juntas, ver cómo el ambiente en mi casa estaba cambiando, cómo la iglesia cada día tenía muchos más miembros, y varios habían sido invitados por nosotros, en ese anhelo que ardía en nuestro corazón, porque muchos conocieran y experimentaran una vida con Cristo, como había sucedido con mi esposa y conmigo. Era tanto el deseo y fervor por servirle a Dios, que estaba cayendo en el emocionalismo, pues quería hacer de todo en la congregación, algo así como cantar, predicar, apoyar en el aseo de las instalaciones y hacer parte de casi todos los grupos de la iglesia, pero al mismo tiempo luchar porque esa llama que me permitía leer constantemente la palabra de Dios, a fin de conocer más a mi Jesús, no se apagará. Sé que el Espíritu Santo me permite contarte esto, porque en muchas ocasiones tú, al igual que yo, podemos ostentar un gran discernimiento espiritual que nos dé la certeza de quién es nuestro Salvador, y esto nos conlleva a enamorarnos más de Él. Pero hay momentos en que nuestras emociones y carácter se convierten en un enemigo para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir el anhelo de dar cada vez más fruto para el Señor. Y es que ciertamente en muchas ocasiones somos emocionalistas, temperamentales y engreídos, y nos convertimos en personas aceleradas que queremos ser los primeros en ir a Jesús cuando lo vemos caminando sobre las aguas, casi que tratando de querer hacer todo lo sobrenatural de Dios, como si se tratara de nosotros. Somos temperamentales y actuamos sin pensar, y en ciertas instancias nos convertimos en un problema para la obra de Dios.
Por querer hacer todo a nuestra manera y por nuestra propia mano, pero no solo eso, sino que nos volvemos engreídos y nos envanecemos, porque Dios en su infinita misericordia nos usa como instrumentos útiles en sus manos, entonces nos creemos en la capacidad de aconsejar, juzgar y hasta sugerir cómo Dios debería actuar en algunas circunstancias o con algunas personas, pero en medio de todo, estamos convencidos de que amamos a Jesús. Quizá al igual que Pedro, el discípulo de Jesús, le decimos al Señor: mi vida daré por ti, pero al paso de unas pocas horas con nuestro comportamiento estamos negando a Jesús. Ahora déjame decirte algo, por mi experiencia personal, esto no es cuestión de traición, esto es un zarandeo a nuestra vida, porque es como cuando amas a Jesús pero haces cosas que lo ofenden a Él. No escribo esto porque me crea digno de juzgar a los creyentes que son emocionalistas, orgullosos y temperamentales, sino por el contrario, porque en gran parte de mi vida he tenido que luchar con esto, y ello me ha llevado a tener que llorar innumerables veces en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué detallo esto? Porque en muchísimas ocasiones en el ejercicio de nuestro ministerio hemos visto cómo las personas se incomodan por las correcciones, pero quizá muchos de nosotros no hemos entendido que se trata de la voz de la experiencia, y es que aquellos pastores, líderes o hermanos que nos aman, nos exhortan no solo porque quieren vernos actuar de manera correcta, sino porque ellos ya han pasado por situaciones de dolor y lágrimas. En varias ocasiones de mi vida he tenido que vivir días de desasosiego, donde he entendido que dependo únicamente de Jesús, y me remonto a los evangelios escritos en la palabra de Dios, y veo cómo los discípulos de Jesús caminaban junto a él y veían milagros y prodigios constantes, pero un día tuvieron que ver que el maestro ya no estaba con ellos, pues había muerto en la cruz y ahora su cuerpo reposaba en una tumba. Quizá al igual que yo, te has sentido en muchas ocasiones así, pero algo ocurre después de que lloramos y nos arrepentimos, y es como si Jesús literalmente resucitara, y en nosotros es cambiada esa anterior y ruda manera de expresar nuestro carácter, dejamos de ser protagónicos, queriendo sobresalir en todo y actuando como emocionalistas, para convertirnos en personas limpiadas por Jesús. Recuerdo con tristeza una ocasión en la cual estaba dando mucho fruto en la congregación donde asistíamos con mi esposa, no solo liderábamos un grupo significativo de la iglesia, sino habíamos desarrollado varios proyectos que beneficiaban a la congregación, pero en un arrebato de mi carácter, y en una muestra de altivez y autoconfianza, por la negativa a una solicitud que realicé, me fui del templo momentos antes de iniciar el servicio y decidí asistir a otra iglesia ese día. Reitero, está dando fruto para Jesús, pero tenía un problema de confianza en sí mismo y de altivez, y por eso el mismo Jesús tuvo que hacer algo en mi corazón para limpiarme a fin de que yo pudiera dar más fruto. Quizás estás dando fruto, pero al mismo tiempo estás pasando una prueba en lo personal, una batalla emocional, luchando con un pecado, lidiando con algunas áreas de tu vida, pero en medio de todo, el Señor te está limpiando para dar más fruto. Hay procesos en nuestra vida en los que aún las personas que más amamos no están, se alejan o parecieran que les importa poco nuestro sufrimiento, pero realmente quiero decirte algo, únicamente en los momentos en que he tenido que estar a solas con Jesús es donde he sido confrontado por el Señor para poder ser limpiado por Él y reconocer que no soy incondicional como quizás en mi emoción se lo he manifestado. Ese día que resolví afanosamente salir de la iglesia para asistir a otro lugar por un simple capricho personal, en el desarrollo del servicio hicieron un llamado a las personas nuevas, sí, a esas que por primera vez asisten a una congregación para poderlas conocer, consolidar e invitar a que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Lo más absurdo es que en medio de la motivación incorrecta que me había hecho salir ese día de la iglesia donde naturalmente me congregaba, para ir a otra, me impulsé a aceptar el llamado de los nuevos en la otra congregación, pero una vez llegué a casa, mi espíritu sentía que lo único que había conseguido era coleccionar un buen número de errores que hacían que tuviera la necesidad de ser limpiado por mi amado Jesús. ¿Recuerda que les conté que era líder, que estaba dando fruto en la iglesia? Bueno, pues cuando tuve que ir a los pies del Señor para orar como habitualmente lo hacía, Él me permitió reconocer lo inmaduro que había sido no solo al abandonar un servicio en el lugar donde Dios me había puesto para ser bendecido, edificado y formado en su palabra, sino lo risible que resultó identificarme como un nuevo, a sabiendas de que ya era una nueva criatura, que no solo conocía de Dios, sino estaba dando frutos para Él, y es precisamente en situaciones como estas, donde te examinas y sabes que no eres tan incondicional con el Señor como te lo habías manifestado, pues quizás sí quería a Jesús, aunque no lograba serle fiel y sujetarme a su perfecta voluntad.
A esta altura del desarrollo del libro, quiero compartir algo que el Espíritu Santo de Dios me dijo cuando me habló del título del mismo, y es que el propósito de este era edificar en la verdad, es decir, que los lectores fueran edificados con situaciones que obedecen a verdades vividas a lo largo de mi ministerio, pues de poco sirve un muy buen contenido literario en materia espiritual, sin autoridad moral por parte del autor para hablar de temas específicos. Por ello, al uno dejarse dirigir por el Espíritu Santo, salen muchas cosas que quizá yo no quisiera plasmar en este texto, pero que ciertamente son experiencias basadas en una realidad que demuestra que somos seres imperfectos, pero que cada suceso vivido sirve para edificar a otros a fin de que, o no cometan los mismos errores, o encuentren en ello una motivación para continuar en este difícil pero gratificante camino de salvación, entendiendo que si bien no somos perfectos, de la mano de nuestro amado Jesús, podemos superar nuestros errores y dejarnos perfeccionar por él. En este orden de ideas, quiero contarte que he fallado en muchas ocasiones a Dios, y no solo en situaciones de mi carácter, sino con comportamientos que me han hecho separar del camino de Jesús. Sí, así como lo lees, el Espíritu Santo no me ha permitido escribir un libro para contarte solo cosas agradables, sino para decirte que he fallado en muchas ocasiones, pero han existido algunas donde no solo he tenido que llorar amargamente al saber que mi vida era una vergüenza para Dios, donde he estado tan alejado de las personas espirituales que me hubieran podido instruir adecuadamente, sino también de mi amado Señor, quien fue quien en su misericordia y su gracia me escogió, y es precisamente en esos momentos, donde mis lágrimas y mi corazón hacen evidente que este humilde servidor del Señor no era tan valiente como lo creía, ni tan decidido a dar mi vida por Jesús, y me digo a mí mismo: no sé qué me pasa, no puedo en mis fuerzas, pero al mismo tiempo le manifiesto: Jesús, tú sabes que no soy capaz de amarte incondicionalmente como tú lo haces conmigo, pero tú sabes que te quiero, y entonces su infinito amor me ha restaurado. Por ello quiero cerrar este capítulo diciéndote algo: no es coincidencia que leas estas líneas, pues probablemente eres una persona que sabes que, para dar fruto, debes estar junto a Jesús, pero al mismo tiempo sabes que le has defraudado una y otra vez, y quizás tienes el temor de ser cortado, Juan 15:2.2, pero te aseguro que, si tienes un encuentro real y a solas con el Señor, Él no solo te restaurará, sino que te limpiará para que des más fruto. Sin embargo, existe algo claro: las cosas de Dios no pueden convertirse en un juego, y es por ello que no podemos sustentarnos en el perdón de Dios para incurrir 1000 veces en las mismas transgresiones, y es ahí donde debo finalizar diciéndote que me fue necesario dar el siguiente paso: consagrarme para Dios. Solo de esta manera, dedicándonos y apartándonos para el Señor, logramos vivir una vida para agradarle a Él, pues cada vez que le fallamos, nos convertimos en una vergüenza, pues actuamos como si aún fuésemos seres esclavos del mundo. Debemos reflexionar sobre una realidad, y es mirar todo lo que hemos recibido de parte de Dios, pero entender que entre lo que hasta ahora hemos logrado y lo grande que viene, está la mano de Dios limpiándonos, pues en mi caso personal no puedo desconocer que desde que me convertí a Cristo, mi vida ha cambiado, algunos miembros de mi familia se han convertido, mi hogar ha sido muy bendecido, pero Jesús necesita limpiarnos para darnos más bendiciones, así que entre lo que tú has visto y lo que Dios quiere, Dios está esperando consagración, pero Jesús necesita gente firme, pues sus más grandes recompensas no son para los que vienen y van, los que hoy están y mañana no son para inestables espirituales, sino para los que decidan seguirlo, servirle, creerle y ser radicales con Dios. Capítulo 8. El inminente peligro de volver atrás. Finalicé el anterior capítulo dejando plasmada una realidad espiritual, y es que las más grandes bendiciones de Dios están reservadas para los que son constantes, fieles, firmes y radicales en su convicción de seguir, servir y creer en el Señor. Y es por ello que dedicaré a escribir en esta sección respecto de lo peligroso que resulta volver atrás una vez hemos conocido y aceptado a nuestro amado Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 9 versículo 62, traducción en lenguaje actual, TLA, cita: Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. He aquí una de las afirmaciones hechas por Jesús, cuando claramente habla de que ninguno que ha resuelto seguirle y servirle, si luego decide mirar hacia atrás, es apto para el reino de Dios, y esta es una de las razones por las cuales decidí, por dirección del Espíritu Santo, escribir al respecto, pues si ha existido una razón para llorar delante de la presencia de Dios, es por causa de aquellos que, o no han entendido lo precioso y valioso de la sangre de Cristo, o no son conscientes de las consecuencias de volver atrás, luego de haber tomado la que sin duda es y será la mejor decisión de sus vidas: aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Sabes que me ha dolido como ministro del Evangelio y padre espiritual, que una persona que conoce la verdad del Evangelio de Cristo y ha experimentado la gloria de Dios en su vida, vuelva atrás?
Hay algo que a lo largo de nuestras generaciones resulta reiterativo, y es la constante desobediencia y falta de atención que, producto de nuestra terquedad y maldad, ha hecho que los que nos suceden, nuestros hijos, nietos, etc., deseen continuar actuando con perversidad, y en lugar de ver personas y familias bendecidas, vemos prototipos que en vez de mejorar, empeoran, pues insistimos en no querer oír la voz de Dios, sino persistir en caminar en nuestros propios deseos y en la dureza de nuestro corazón, y por ello lo que parece ser un dicho popular se convierte en una realidad bíblica, y es que cada vez vemos una nueva generación que en lugar de ir hacia adelante, se dirige hacia atrás, obteniendo como producto el retroceso y empeoramiento en la vida espiritual de las personas que son inspiradas por sus progenitores. Creo que no hemos entendido que como pueblo de Dios le hemos rechazado y traicionado, dejando de valorar que el único que en momentos de angustia, cuando todos se van de tu lado, cuando nadie cree en ti, quien queda siempre ahí, es el Señor, quien realmente llora y tiene compasión por ti, desconociendo que volver atrás de quien realmente nos amó primero, muriendo por nosotros en la cruz, ocasiona destrucción y muerte espiritual. Y es que en estas circunstancias es donde cobra vida la cita bíblica contenida en 2 Pedro las 2 y 21-22, traducción en lenguaje actual, TLA, que cita: «Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo». Así, esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. A lo largo del ministerio, me he preguntado en diversas ocasiones sobre si cuando le fallamos a Dios y resolvemos mirar atrás, no entendemos que hemos tenido el privilegio de haber conocido el camino de la justicia, y esto ocasiona un conocimiento de una verdad que no nos hace inocentes delante de Dios, y por ello quiero confesarte una enorme verdad: la mayor cantidad de lágrimas que he derramado en mi tiempo como ministro del Evangelio es con ocasión de ver cómo muchos que fueron llamados por mi amado Jesús han vuelto al vómito y a revolcarse en el barro del cual no solo el Señor nos sacó, sino nos limpió con su preciosa sangre. No creas que hablo de esto porque sea perfecto, ni haya alcanzado el mayor grado de certeza de que jamás le fallaré a mi amado Jesús, hasta el punto de volver atrás, sino porque duele terriblemente en mi vida reconocer que una consecuencia fuerte de mirar atrás es la dureza del juicio en contra de la persona que desobedece, pues no puede hallar. Sé como inocente aquel que ya conoce la palabra de Dios, máxime cuando he visto cómo se termina en una cárcel espiritual que devuelve a aquellas personas al pasado oscuro de donde Dios los había sacado. Cuando leo en la Escritura que el apóstol Pablo, dirigiéndose a su hijo espiritual Timoteo, le indica a Timoteo: «Hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo», y le enfatiza que algunas personas, como Himeneo y Alejandro, dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera, y así aprendan a no insultar a Dios. Siento literalmente que mi corazón se arruga y mis lágrimas, aunque deseo disimularlo, no las puedo contener y resultan una y otra vez corriendo por mis mejillas, pues sé que esto es lo que mi Jesús anhela que entendamos, y es que Dios nos ha dado muchas promesas. Él ha hablado de nosotros con planes de salvación y bendición, por lo cual Él espera que milites por ello, la buena milicia, sin perder la fe, para no terminar siendo entregados a Satanás por haber blasfemado contra Dios, pues, sin duda alguna, una representación de volver atrás es perder la fe, y la consecuencia es ser sacados de la cobertura de Dios para ser entregados en las manos del enemigo y ser avergonzados por él. Y es que ciertamente es una pequeñez confiar en el mundo terrenal y lo que éste ofrece, pues como bien lo cita el libro del profeta Isaías: cerrar admiración hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, pues una muestra de volver atrás es la rebeldía y el tomar decisiones sin consultar a Dios o en contra de su palabra, y la consecuencia es la multiplicación del pecado y la pérdida de la cobertura del Espíritu Santo. Una de las experiencias más amargas de mi vida es que luego de haber tenido la satisfacción de haber visto fotografías y aún de manera palpable el cambio trascendental que han sufrido muchas personas luego de haber conocido a Dios, es ver que como consecuencia de volver atrás, dichas personas son nuevamente atacadas por espíritus inmundos de los cuales fueron libertados en el momento de ir a los pies de Cristo, los cuales tal y como lo dice la Biblia, vuelven 7 veces más y los llevan a un estado peor del que estaban antes de ser liberados, terminando en un estado más precario que el primero.
Es preciso terminar diciéndote algo, cuando el Espíritu Santo de Dios me permitió escribir el capítulo 4 de este libro, titulado Una eternidad que nos anima, es porque para ti y para mí, apreciado lector, lo más importante debe ser nuestra salvación, y ahora entenderás por qué mencionaba que esta, sin duda alguna, es la causa por la cual he llorado en muchísimas ocasiones, pues cuando acepté el llamado para servir al Señor, fue Él mismo quien puso el amor por las almas, y es aquí donde el dolor me embarga, pues muchos han decidido mirar atrás, por querer buscar pertenencias y deseos, cosas materiales y placeres del mundo, sin entender ni aceptar que la consecuencia más trágica de mirar atrás y de dejar el camino del Señor Jesucristo, es perder la salvación. Capítulo 9. El privilegio del lugar secreto. ¿Quieres saber quién es mi mejor amigo? Pues déjame contarte esta maravillosa historia a través de este capítulo. Abrir interrogación. He narrado varias situaciones vividas en mi experiencia como seguidor de Jesús, pero llegó el momento de decirte que no todo ha sido pruebas, desiertos, necesidades, carencia de afecto o dolor por los altibajos que suceden cuando ves retroceder a las personas que amas demasiado. Soy un convencido de que uno debe rodearse de personas espirituales y hacerse amigo de quienes son amigos íntimos del Espíritu Santo de Dios, y en diversas conversaciones donde he escuchado las experiencias de personas avivadas por el Espíritu Santo, llenas de su unción y adictas a su presencia, he encontrado un factor común, es la intimidad que estos hombres y mujeres de Dios tienen con el Espíritu Santo. Para poder continuar detallando mi historia personal con quien, sin duda alguna, se ha convertido en los últimos años en mi mejor amigo, me es necesario definirte lo que para mí significa la palabra intimidad, y es un término que habla de una relación de amistad muy estrecha y de confianza con alguien que llega a conocer tu aspecto interior o profundo, que comprende tus sentimientos y conoce tus relaciones con otras personas. Así que una relación íntima no es posible llevarla a cabo con cualquier persona, más aún si no te conoce a profundidad y difícilmente te puede comprender. En el capítulo 5 de este libro, mencioné algo que me es necesario recordar, y es que fue en medio del mayor dolor y angustia, en medio de la supuesta soledad de mi habitación, donde tuve un encuentro con el verdadero amor de mi vida, pues para mí, antes de conocer y aceptar a Cristo en mi corazón, los lugares solitarios eran sinónimo de temor o aburrimiento, pero algo sucedió en mi vida, pues una vez conocí que el Espíritu Santo era una promesa dada por Jesús a mi vida, busqué incansablemente en la palabra de Dios cómo poder recibirla. En esa búsqueda, encontré que el tesoro de Dios, sí, me refiero al Espíritu Santo, estaba a la distancia de pedírselo al Padre Celestial, Lucas las 11:13. Así que actué de conformidad a lo leído, y pude recibir en mí a la maravillosa persona del Espíritu Santo, quien realmente revolucionó mi vida espiritual, pues ya no era un tema de emociones, sino una profunda convicción que en mí había un amigo con quien podía hablar, confiar y recibir como siempre se espera de un buen amigo, el mejor consejo y la dirección necesaria para actuar correctamente. Naturalmente uno busca consejo para saber cómo sobreponerse o recibir ayuda en la debilidad que ocasiona la falta de respuesta a nuestras necesidades o las situaciones adversas que se viven a diario, y es ahí donde cobró muchísima importancia la intervención del Espíritu Santo en mi vida, pues en la mayoría de los casos tendrás ayudas insuficientes, pues quien te da consejos quizá no tiene los recursos, quien tiene los recursos probablemente te los facilite, pero vas a quedar en deuda con esa persona, y en el peor de los casos quien te dice ayudar no siempre quiere precisamente buscar tu bienestar, sino presentarte soluciones fáciles y temporales que no llenan ni satisfacen totalmente nuestra carencia, y deseo confesarte que yo siempre actué de manera equivocada queriendo buscar soluciones en eventos, cosas y personas, donde no encontré la respuesta correcta. Luego de un sinnúmero de errores en los que busqué amigos que no resultaban ser precisamente la solución a mis problemas, decidí como tiempo atrás lo había hecho, en la necesidad desesperada por un padre, emprender la búsqueda de un amigo fiel y verdadero en todo el sentido de la palabra, y en medio de mi debilidad y ante la casi incapacidad de orar, pues en medio de la aflicción, pareciera que las palabras no salen, y el deseo vehemente por hablar con Dios parece haber desaparecido. Actué una vez más en medio de la supuesta soledad de una habitación, sin palabras, con lágrimas y desespero, y allí vino a mí el Espíritu de Dios, y en ese mismo instante, Él me ayudó en mi debilidad, pudo expresar palabras que ni entendía porque las pronunciaba con tanta fluidez y luego lloré tanto, que literalmente sentía que quejidos salían de mi interior, y entonces entendí que en mi vida estaba experimentando lo contenido en Romanos las 8 y 26-27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
A partir de ese momento, mi concepto de amistad cambió radicalmente, pues se trataba de una maravillosa persona que si bien no podía ver con mis ojos naturales, estaba totalmente convencido de que estaba ahí, siempre para mí y dispuesta a ayudarme en mi debilidad. Siempre me he considerado una persona incansable por querer conocer más, experimentar cosas más profundas y alcanzar sueños cada día más grandes, y cuando esta experiencia que les acabo de relatar sucedió en mi vida, debes saber que ocasionó en mí un deseo desesperado por conocer más del Espíritu Santo, pues yo sabía que no se trataba de cualquier persona, sino del verdadero amigo que por años anhelé tener. Esa ansiedad por conocerle más me llevó a buscar en la palabra de Dios quién era en realidad Él, y me encontré con que realmente es una persona. Quizás te preguntes. Una persona, pero acabas de describir que si bien lo podías sentir, no lo podías ver. Y sí, es una persona inigualable que jamás tendrá igual en la tierra, pues él, sin duda, es mi mejor amigo. En él encontré en mi verdadera dirección, amor, consolación y la ayuda correcta que jamás encontraría en un colegio, universidad, ni lugar de trabajo, sino en un lugar íntimo donde él me espera anhelosamente cada mañana. Permíteme compartirte algo de lo que encontré en la Biblia con respecto a mi mejor amigo, no sin antes con amor y respeto, darte a conocer algo contenido en Mateo capítulo 12 versículos 30 y 31 traducción en lenguaje actual, TLA, el cual cita. Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará, ni ahora ni nunca. Luego de esta manifestación contenida en la palabra de Dios, la cual me permitió no solo conocer, sino mirar con profundo respeto al Espíritu Santo, te contaré porque mi mejor amigo no se trata de una emoción, ni es producto de algo imaginario, sino sin duda alguna es una persona, pues esto fue lo que encontré. El Espíritu Santo tiene una mente y escudriña la mente humana, 1 Corintios las 2 y 10 y Romanos las 8 y 26-27. Tiene una voluntad. 1 Corintios las 12 y 11 y Hechos 16 2.6. Habla, Mateo las 10 y 19-20, Hechos las 8 y 27-29, Hechos las 10 y 19. Ama, Romanos las 15 y 30. Intercede, Romanos las 8 y 26. De este modo, algo había quedado claro en mí, sin duda alguna mi mejor amigo se trataba de una persona, a quien, si bien no podía ver físicamente, no solo lo puedo sentir a diario en mi vida, sino que posee las características y atributos de una persona y por eso la Biblia atribuye de una manera clara todas las características distintivas de la personalidad al Espíritu Santo, pues él es poseedor de las características del intelecto, la emoción y la voluntad. ¿Sabes cuál es una de las más notables características de la personalidad del escritor de este libro inspirado por el Espíritu Santo? La insatisfacción. Era tan asombroso lo que había encontrado en la realidad del Espíritu Santo, que quería saber y experimentar más de él, pues no era una insatisfacción de una realidad determinada que no cumplía mis expectativas o un desencanto personal producido por la frustración de que no se haya cumplido mi deseo de encontrar un amigo verdadero, sino por el contrario, era algo tan poderoso y real, que mi alma no podía conformarse con solo una experiencia. Y es en este preciso momento donde cobra vida el título de este capítulo, pues ya sabía con claridad cómo tener al Espíritu Santo y hacer que Él viniera a mí, y era buscando la fuente, es decir, pidiéndoselo al Padre Celestial, pero mi alma sedienta se preguntaba. ¿De qué sirve una experiencia si no hago una habitación o aposento para permanecer en comunión e intimidad con él? Bueno, pues aquí nace la necesidad de contarte acerca del privilegio del lugar secreto, pues las experiencias resultan en muchas ocasiones temporales, pero lo que yo quería era una relación permanente, y fue el mismo Espíritu Santo quien me dirigió hasta el lugar más recóndito de mi apartamento, donde según el diseño de los constructores del mismo, debería quedar ubicado el baño privado de la habitación principal, el cual no se encontraba totalmente edificado, para indicarme que ahí en ese espacio dispusiera de un lugar para nuestras citas permanentes, sí, un lugar para orar diariamente a solas y hablar en secreto con él. Entonces encontré en ese preciso lugar físico y lleno de la presencia del Espíritu Santo, el privilegio que significa habitar en el secreto de Dios. Amado lector, el lugar secreto es para mí, ese espacio físico lleno de la presencia del maravilloso Espíritu Santo, donde puedo leer la Biblia, meditar en ella, orar y contemplar la hermosura de la santidad de Dios, quien a pesar de yo ser un ser imperfecto, encuentro en la dulce presencia del Espíritu Santo, la fuerza, el consuelo, el amor, el perdón y la dirección que diariamente necesito para continuar adelante, haciendo ciertamente la voluntad de Dios en mi vida, y comprendiendo que con el Espíritu Santo tengo todo lo que necesito y es, sin lugar a dudas, mi mejor amigo, al cual puedo abrirle mi corazón sin encontrar reproches, quien me abraza cuantas veces yo lo necesite, y quien siempre está para darme un consejo que me edifique y me lleve a hacer las cosas bien.
Cuando el Espíritu Santo me permitió escribir el título como el privilegio del lugar secreto, es porque realmente el lugar de comunión íntima dispuesto para estar diariamente en el secreto de Dios, me otorga constantemente el privilegio de que mis cargas sean quitadas, donde obtengo, sin duda alguna, la ventaja de saber que cuando salgo de casa, voy con la unción, dirección y presencia de Él hacia donde me dirija, y por ello en muchas ocasiones asisto a reuniones donde voy a la espera de un resultado o una noticia favorable y termino saliendo con una multitud de bendiciones adicionales que solo la gracia de Dios podría concederme. Si tomara un tiempo para contarte detalladamente muchas de las experiencias vividas en el secreto de su habitación, este libro resultaría interminable, por ello solo quiero finalizar con algo, y es diciéndote que ese fantástico lugar que dispuse para tener una comunión permanente con el Espíritu Santo, es un lugar sin igual, es tan especial y tan íntimo, que ni mi amada esposa, mis hijos, ni la mascota de la casa, quien me hace sonreír cada vez que veo que ella quiere acercarse a mí, pero hay algo que literalmente le impide pasar a la parte interior de ese lugar, ¿sabes por qué? Porque tu relación con el Espíritu Santo merece ser privada, reservada y personal, a fin de que puedas tener la libertad suficiente para soltarse en sus brazos, contarle todas tus intimidades, de las cuales muchas, quizás sentirías vergüenza compartir con otra persona distinta a él, donde puedas llorar y desahogarte sin que recibas señalamiento alguno, pero lo más precioso, donde luego de todo ello, recibas consolación y nuevas fuerzas para vivir tiempos mejores y experiencias cada día más apasionantes en su presencia, y es por ello que quiero cerrar con algo que te aseguro es el mejor consejo que puedo darte producto de mi experiencia personal: reserva un lugar físico y espiritual, un primer tiempo y un corazón dispuesto para recibir los más grandes sucesos que únicamente podrás vivir en el lugar secreto, donde el Espíritu Santo todos los días te limpia, te consuela, te perdona y te muestra el secreto del Padre Celestial para ti. Capítulo 10. Un ejército lleno del Espíritu Santo. He sentido dirección del Espíritu de dedicar este último capítulo a una experiencia trascendental que todo seguidor de Jesús y ministro del Evangelio debe conocer, pues considero que el dolor que tuve que sufrir al no entender algunas situaciones que Dios deseó hacer en un momento preciso en nuestra congregación, pueden convertirse para muchos de los lectores de este libro en una motivación para entender que definitivamente todas las cosas a los que amamos a Dios nos sirven para bien, y por ende no debemos ni oponernos, ni tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas, pues como buenos soldados de Jesucristo, debemos estar dispuestos a sufrir por Él e interesarnos por los asuntos del ejército de Dios, para más adelante disfrutar de las más grandes bendiciones que surgen producto de haber dado la buena batalla, pues el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de su cosecha. Reconozco que esta no es una parte muy agradable de contar, pero sí necesaria para instruir a otros y para darle toda la gloria a Dios, quien definitivamente tiene un pensamiento muy diferente y superior al nuestro. Quiero hablarte de nuestra congregación, una iglesia que no solo nació en el corazón de nuestro amado Dios, sino que se fundamenta en su inmenso e incondicional amor, pero que como todas las demás es imperfecta y requiere con urgencia de que nuestro amado Señor Jesucristo la perfeccione cada día. Iniciamos en la sala de un humilde hogar, con un número muy pequeño de personas que decidieron creer en el llamado que Dios nos hizo junto con mi esposa, pero por sobre todo en ese Jesús que con su sangre decidió pagar por nuestros pecados, otorgarnos la vida eterna y darnos de manera invaluable la salvación. Debo reconocer que el amor de nuestro Dios nos llevó a ver desde el primer servicio la manifestación de su gloria, a tal punto que con el paso de los días no solo estaban siendo añadidas nuevas personas, sino que en ellas había literalmente un grupo de valientes cuyos corazones habían sido tocados por Dios, lo que significaba un inicio portentoso para la Iglesia. Sin embargo, debo reconocer que existió en mí un error al confundir el amor de un padre espiritual con la permisividad de cosas que ciertamente no agradaban a Dios. Era como si conociera, pero no hubiese interpretado correctamente esa porción de la Biblia que expresa que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y aunque veía como Dios había restaurado muchas vidas, me enfoqué tanto en esas personas que Dios había traído para formar parte de su ejército, que sin darme cuenta, creí de estar cumpliendo fielmente con las órdenes de Dios, pero había muestras evidentes que dejaban ver que eso no era totalmente cierto. Lo más asombroso es ver cómo Dios ama tanto su obra y a nosotros como administradores de la misma, que permitió enviar personas llenas de su Santo Espíritu para darnos a conocer que no estábamos actuando de la manera correcta y que ciertamente a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, y aunque debo reconocer que no fui yo quien precisamente realicé los cambios dentro de la congregación, sino Dios quien permitió muchas cosas para que yo lograra entender cuál era su perfecta voluntad, es muy lamentable ver cómo mi falta de dependencia absoluta al plan de Dios
me generó heridas producto de mi necedad, a tal punto que he tenido que ver muchos que antes amaba, persiguiendo a los ungidos de Dios, situación que sin duda alguna sirvió para que Dios formara algo en mi carácter y pudiera aprender que absolutamente nada de lo que mi corazón desea hacer, lo puedo ejecutar sin consultar a Dios, a fin de conocer cuál es su voluntad al respecto. No puedo negar que cada error que cometo en la administración de la obra de Dios me duele tanto que en ocasiones siento que no soy merecedor de estar en ese lugar de privilegio, quisiera como salir corriendo y refugiarme en un lugar donde nadie me encontrara, pero siempre me ocurre lo contrario, entre más deseo tengo de esconderme, más ratifico que no puedo huir de la presencia de Dios, ni irme lejos de su Santo Espíritu. Así que entendí algo en mi vida, Dios nos había provisto de un ejército con corazones restaurados y preparados para ganar cada batalla que debíamos enfrentar en este difícil camino de arrebatarle las almas al enemigo, pero tal y como me lo habló el Espíritu Santo en la intimidad con él, yo había pretendido ser más bueno que Dios, me estaba enamorando más de las personas que del Señor que me había llamado a servirle, y literalmente me estaba convirtiendo, sin así desearlo, en un estorbo para que Dios hiciera con su obra como él quisiera, pues él es soberano, así que lo único que pude hacer fue ver con mis ojos naturales cómo el número de miembros disminuía, pero al mismo tiempo con mis ojos espirituales, ver la mudanza que Dios estaba realizando con personas que a pesar de llegar cargadas de 1000 problemas y aflicciones, de ellas Dios está levantando guerreros fieles para derrotar gigantes, extender su obra y someter el enemigo. ¿Sabes algo? Ese dolor profundo en mi corazón por los cambios me enseñó la diferencia entre el ejército con hombres y mujeres cuyo corazón Dios había tocado, pero que luego del afán por tener un gran ejército, erróneamente había considerado que cualquiera que estuviera aparentemente preparado, tuviese talento o deseos de servir a Dios, tenía que hacer parte de las filas de su ejército. Entonces terminé, sin querer, haciendo un reclutamiento sin consultar al Espíritu Santo de Dios, y esto, amado lector, me llevó a tener que vivir una de las experiencias más amargas en mi corto ejercicio ministerial. Pero hay algo que me sorprende de mi Dios, y es precisamente lo que escribí en el capítulo 3 de este libro. Él es sin duda un Padre rico en misericordia, así que fue él mismo quien me permitió ver cómo de su mano reverdece un nuevo ejército que, si bien como sucedió con David, inició con endeudados, afligidos y amargados de espíritu, 1 Samuel 22 2.1-2, se convierte en cada día en grandes valientes diestros, fieles y vencedores de gigantes por la obra del Espíritu Santo en ellos, pues Dios me enseñó que yo no podía estructurar un ejército, que no le importara perseguir a sus ungidos y desobedecer a Dios en cuanto a los resultados de las batallas que diariamente hay que enfrentar en el camino de la salvación, sino que su deseo como Dios soberano, victorioso y fuerte en batalla, era levantar un ejército que no solo arriesgaba su propia vida por el ungido de Dios, sino que esté conformado por soldados que son transformados bajo la unción del Espíritu Santo. Permítame confesar algo en medio de estas últimas líneas, en mi deseo humano no anhelé escribir esto, pues considero que hacer las cosas en mis fuerzas ha sido el peor error de mi ejercicio ministerial, pero no se trata de lo que yo quisiera redactar, sino lo que el vivificante de esta obra quisiera inspirar, pues solo soy alguien quien transcribe el deseo del corazón de Dios, y fue por ello que le pregunté al Espíritu Santo sobre el por qué había de escribir esto, y él me respondió: porque muchos deben saber en estos últimos tiempos que los jefes o capitanes de la tropa no son los más entrenados, sino los que son más fieles y llenos del Espíritu Santo, y no cometan el error de considerar un ejército que menosprecia al Espíritu de Dios, sino por el contrario reclutar soldados que busquen apasionadamente su presencia. Así que sea o no tu caso personal, no mires el error, ni lamentes haber hecho una mala incorporación, sino prepárate para hacer parte de un ejército lleno del Espíritu Santo, para lograr conquistar las más grandes bendiciones para ti y para los tuyos. Adelante, apreciado lector, que el Señor va delante de ti como poderoso gigante, y eso te garantiza una victoria absoluta y contundente.